Vamos a ver cómo nos va hoy con la presentación. Parece que esto se actualizó. Esperemos que sí. Lo que sí me informó, chicos, la secretaria. Ay, no, mira que salí. Lo que sí me informó, chicos, la secretaria académica es que ella ya se va a dedicar a tomar los parciales los días lunes. Eso sí me aclaró que va a usar solamente los lunes y los miércoles para su materia, como para que me quede más tranquila. Profe, pero eso ya lo habló con la profe Blanco. Lo habló la secretaria académica con Claro, ella. la secretaria. Sí, 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 dice que su materia va a ser los lunes y los miércoles, que los jueves no lo iba a utilizar, Ah, perfecto, como perfecto, para que entonces. estén tranquilos, sí, sí. Bien, Este, listo. Gracias, profe. así que bueno, por ese lado, creo, chicos, que vamos a andar bien. Sí, es más que nada para consultarle entonces de nuevo la fecha, porque sus fechas, como le digo, las dos creo que eran jueves. No, mi amor, está bien, prendelo. Chicos, ¿se ve la presentación o todavía no? No, todavía no, profesora. Todavía no. Ahí ahora presento. Profe, se le escucha muy bajito, no sé si soy yo nomás. No, gracias por avisarme. Ahora aumento. Seguro van a escuchar un ruidito de fondo también. Esperen un segundito que voy aumentando el volumen. Ahí estamos al máximo. A ver, ¿y saben qué? Los auriculares, ¿se escucha mejor ahí? Sí, ahí mucho mejor. Buenísimo. Ahora sí les presento. Chicos, ¿se ve? Porque yo ya no los veo a ustedes. Sí, Sí, profe, Sí, sí profe, se sí, ve. sí, está presentando. ¿Y se ve como presentación? sí. Sí. Bueno, todo un avance. Escuchen, esto es lo que vimos la clase pasada. Nuestra hermosa necrosis, nuestros cambios nucleares, cambios citológicos, las distintas necrosis licuefactiva, gaseosa, necrosis grasa. Hoy vamos a comenzar a hablar sobre gangrena. Si escuchan un ruidito atrás es que se está imprimiendo mi hija justa, también necesita unas impresiones. Bueno, vamos a hablar de la gangrena. La gangrena es un proceso en el cual el tejido necrótico va a ser invadido, como habíamos dicho en la clase pasada, por bacterias saprófitas y se va a establecer un proceso de putrefacción. Lo que todo esto sí va a tener un mal olor porque se van a activar hay una alta actividad enzimática por por todos los materiales putrefactos, las bacterias eliminan sus toxinas, todo eso va a hacer que la necrosis ya sea mucho más avanzada. ¿Se acuerdan que yo les dije que la necrosis no generaba olor, era como que el tejido, dependiendo de las características, tenía sus características propias para poder describirse, pero en el caso de la gangrena es común que además de estar el tejido, el área de la necrosis, va a estar también una gran actividad autolítica y además invadidas por estas bacterias saprófitas van a generar putrefacción. O sea, acá el tejido muerto se nos putrefacta. Hay dos tipos de gangrenas que se van a generalmente clasificar según las características macroscópicas y también se clasifican según la gente que va a producir los diferentes tipos de gangrena, porque hay algunos que son específicos en el caso de la gangrena gaseosa que son producidos por ciertos tipos de bacterias que son las generadoras de gas.
Entonces, nosotros para comenzar con la más simple vamos a hablar de lo que es la gangrena seca. La gangrena seca muchas veces lo van a encontrar descrita como gangrena seca o momificación. Es más, muchos abortos, por ejemplo, en vacas, algunas enfermedades producen abortos que se dicen momificados, porque realmente el tejido está bien desecado. En general, la gangrena seca siempre va a afectar a tejidos que tengan poca irrigación, no en el caso de la momificación de fetos. Pero sí con un animal vivo se va a ver afectado las regiones de las extremidades. Y cuando dice que tiene poca irrigación sanguínea o que el contenido líquido que tienen esas estructuras se va a desecar rápidamente por la evaporación. De esa manera, la necrosis se va a producir la muerte celular en forma lenta y se va a ir desecando y perdiendo el líquido paulatinamente. En este caso, perdón, no puedo sacar la parte de abajo, se va a producir también la desnaturalización de las proteínas y las características macroscópicas. Esperen que saco una partecita acá que me está apareciendo. Disculpen, chicos, el ruido. ¿Algo más? Bueno. La zona, generalmente la zona externa, se va a ver como una región fría porque ha perdido la irrigación. Los vasos sanguíneos saben que llevan el calor hacia estas regiones, a llevar de la sangre, los nutrientes, el oxígeno y demás. Al perder la irrigación se va a tornar fría, se va a arrugar, se va a desecar, va a perder la coloración natural y generalmente se dice que va a adquirir las características de un cuero como seco. Cualquier cosita, chicos, me frenan. Este es como se vería una gangrena seca. En general, algo que sí es muy característico de este tipo de gangrena es que sí hay una línea de demarcación, que no sé si la pueden ver acá, donde uno puede establecer cuál es el tejido, la región de tejido gangrenoso seco y la región todavía viva, que no pasa lo mismo con la gangrena húmeda. Y la zona, por no tener irrigación, va a estar fría. Acá vuelve a repetir la coloración pardo negruzca. También se la puede encontrar en algunos libros más viejos, induración coriácea, que hace referencia, que significa que el tejido está de consistencia dura. Coriácea significa como cuero. ¿Mm? Esta es un pie de festuca. ¿Se acuerda que habíamos hablado que el pie de festuca afectaba los vasos sanguíneos? Ay, disculpen, chicos. Igual, profe, sí se le escucha a usted si habla por arriba de la impresora, ¿Sí? ¿no? No hay problema. Sí, sí. Ay, bueno, porque estoy con las hojas que me salen en la frente. Escuchen, chicos. ¿Tenés más? Dios, una más. Escuchen, chicos, las regiones afectadas, como habíamos dicho, las extremidades, esperen que salgo de la presentación. Por lo tanto, acá le dice las de los miembros, pabellones auriculares, en la cola, cordón umbilical. ¿Vieron cuando nosotros hablamos sobre cordón umbilical? Viste que una vez que el animalito nace, siempre se controla. ¿Me ven? Porque están todos congelados en mi MIT. Qué raro. Ahí estamos. ¿Saben qué les iba a decir? Fíjense que ustedes cuando dicen la de las extremidades de las orejas, no sé si algunas veces han visto animales, por ejemplo, que en las puntas de las orejas ha sufrido algún tipo de traumatismo durante mucho tiempo, se ha rascado, donde ha habido, por ejemplo, procesos donde, no sé si han visto en el campo muchas veces que, deben haber escuchado de algunos veterinarios que hacen pequeños, que antes contaban que se hacían, por ejemplo, ligaduras en la cola para cortar las colas a los perros. Bueno, ese tipo de prácticas que ya no se realizan, lo que generaba era una necrosis seca en la extremidad, porque justamente
cortaba la irrigación y el tejido se moría en forma lenta. Con los cordones umbilicales pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque en los cordones umbilicales, viste que cuando el animalito nace, queda el cordón colgando, tanto la madre como la hembra, después se deseca y se cae, que es lo que hay que controlar, que no después vaya una infección hacia el interior y se mantenga la limpieza. Pero generalmente, como ya se ha cortado la irrigación de esa región, también se produce la desecación y la muerte. Lo que pasa es que ustedes cuando vean que la coloración es oscura, que se va a desecar en este caso y lo mismo se va a mantener ahí hasta que el tejido se cae. ¿Qué es lo que pasa? Este en el caso de ser una gangrena seca, no pasa lo mismo en la gangrena húmeda. Ahora vamos de vuelta al PowerPoint. Nosotros los agentes causales como pueden ser, sí mi amor, por favor. Lo que también podemos suceder es que, ¿se acuerda cuando habíamos hablado de los agentes causales? Si yo digo causa, es lo mismo que decir que. Etiología. Muy bien, causas o etiología. Eso también tengo que cambiar en este PowerPoint. Acá nombro de vuelta los agentes tóxicos como la ergotamina, que produce el espasmo arteriolar, que significa que las arterias se contraen, que es lo del pie de festuca, que es esta imagen que hemos visto antes, donde obviamente que afecta a corderitos, a terneros. Fíjense que el animal obviamente no va a caminar, produce mucho dolor, no se va a alimentar y bueno, termina con la eutanasia. También se pueden dar por agentes, otros agentes de tipo tóxico, también se puede presentar en la cola, por ejemplo en los cerditos, pabellones auriculares, también en los cerdos, y en las crestas de las aves también por intoxicaciones, también por tóxicos. En las crestas de los animales también se ven, fíjense que en explotaciones que son así en granjas yo le digo granjas cuando son estabulados, que se hacen ese tipo de casitas que le dicen, ¿cómo es que se llaman? No me sale la palabra ahora, pero que están todos estabulados unos arriba del otro. También las alteraciones que pueden haber en la cresta, además de por los tóxicos, también pueden ser por el roce constante y la lesión constante en la zona. También pueden producirse este tipo de alteraciones, este tipo de necrosis por agentes térmicos, sobre todo por el frío. Si yo insuflo frío en una extremidad, también va a producir la desecación, el congelamiento del agua, la desecación, el estallido de la célula, y va a producir un proceso de muerte celular y después el tejido por falta de irrigación se va a caer. ¿Cómo se ven los cerdos? De esta manera. En este caso, fíjense, en los extremos se pone en los extremos, límites más alejados del cuerpo, se va a poner de color negruzca y bien seco el tejido. La gangrena húmeda, el segundo tipo más importante de gangrena. Nosotros vamos a tener que el tejido acá también es invadido por bacterias saprófitas y putrefactas, y en este sí se va a producir un reblandecimiento de tejido. Por lo tanto, nosotros para este caso vamos a tener que hablar de tejidos que tengan una mayor irrigación, como puede ser el pulmón, el intestino, la glándula mamaria. También se puede producir en los miembros. No significa que no, solamente que el agente causal va a ser diferente. Los procesos de putrefacción dice que progresan rápidamente, una vez que sus bacterias liberan las toxinas, se propagan a los órganos vecinos y a la sangre. ¿Cuál es el problema de esta gangrena húmeda? No sé si alguna vez vieron en las películas, digo en las películas porque es por ahí lo que uno muchas veces tiene acceso, que ve esas películas y dice que se tiene que cortar porque está con gangrena, ya se ha infectado la herida. Ellos hablan de herida, me dicen tejido necrótico, pues es la herida infectada y que no saben dónde van a cortar. Esta gangrena húmeda no presenta límites precisos. Además, porque sus bacterias tienen la capacidad de rápidamente invadir el torrente sanguíneo. Entonces, vos no sabés hasta qué punto las bacterias están invadiendo el tejido y hasta qué punto han llegado. Y muchas veces este tipo de gangrena húmeda requiere una amputación y hasta una segunda amputación si no se llega a producir la sepsis y la muerte del animal. Ese es el problema con la gangrena húmeda. Por lo tanto, esta gangrena siempre va a producir trastornos de tipo generales y los productos de las toxinas van a invadir, como dice el resto del organismo, y van a producir, además de la lesión localizada,
va a producir signos sistémicos. Entonces puede producir hasta la muerte del animal por shock y llevar a la muerte. ¿Por qué? Porque se va a producir lo que se llama shock endotóxico, que es lo que vamos a ver más adelante cuando veamos alteraciones circulatorias. Está producida, ¿se acuerdan cuando veíamos agentes biológicos y hablábamos sobre los tipos de bacterias? Hablábamos de las gram positivas, de las gram negativas, decíamos que unas son que producen aumento de temperatura, las otras no, pero había una particularidad, que en una había una gran cantidad de bacterias que producían, que se aparecían en el torrente circulatorio, y en cambio las otras eran más peligrosas porque se liberaban sus endotoxinas y era la que tenía mayor daño, producía mayor daño sistémico. Bueno, este es en el caso de lo que puede pasar con la gangrena húmeda. Por lo tanto, este tipo de gangrena en general se van a ver, habíamos dicho, en tejidos con mucha irrigación. Nosotros lo vamos a ver, por ejemplo, en vólvulos gástricos, en torsiones intestinales, en neumonía por aspiración y en mastitis por estáfilo. Para que ustedes tengan en cuenta este tipo de alteraciones, este tipo de... Por eso le pusieron como etiología, porque el vólvulo gástrico es la torsión, ¿se acuerdan? Del estómago. Es cuando rota el estómago. No sé si ustedes vieron o escucharon alguna vez la rotación que se produce del estómago en pequeños animales. Este es bastante común. No significa que en vacas no se dé, pero es más difícil. ¿Escucharon alguna vez sobre eso? Vólvulo gástrico o torsión gástrica. En Sí. equinos, profe. Ah, tenés razón. Pero ¿sabes qué? Y también que no producen equino la torsión de ciego. Sí, creo que es más común la del ciego. Creo que es más común la del ciego, sí, Rocío. Vos sabés que en el caso de pequeños animales, este tipo de torsión gástrica se da en animales que son de talla grande, se les llama talla grande, tórax profundo. Profe, Sí, ¿puede ser que se dé también en la raza Chow Chow? puede darse, puede darse. Porque yo había visto también que se les ponía la panza súper, súper gorda, así muy, muy hinchada. Sí. ¿Sabes qué es lo que tienen que tener lo que tienen que tener para, ¿cómo se dice? De características, es como que tiene que juntar todas estas características. Tiene que ser un perro que tenga un tórax que pueda, o un espacio que pueda producir la rotación del estómago, porque la rotación del estómago empuja el diafragma y el animal no puede respirar con la misma impacción, o sea, la dilatación de ese estómago torcido. Es una urgencia veterinaria porque el animal, si no lo soluciona, se muere. Y además, es característico de las razas grandes. Tiene que también, la otra premisa que tiene que tener es que el animal tiene que comer de golpe, sin masticar. Tiene que comer de forma rápida, abundante. Ah, y ahí está Dayan. Vamos a admitirlo a tu compañera. Tiene que comer en forma voraz, ¿viste? Y tiene que tener, generalmente estos animales son los que muchas veces o tienen una empanzada, como se decía antes, o lo que hace comen de golpe, o por ejemplo no le dieron de comer o pasaron muchos días de ayuno y de golpe, por ejemplo te vas de fin de semana, te olvidaste de dejar la comida al perro, o le dejaste la comida al perro y comió todo de una sola vez. Y esto te puede dar una torsión gástrica. ¿Mm? Bien, entonces estos tejidos, generalmente el tubo digestivo, el aparato respiratorio, al tener una gran irrigación y el pulmón a tener una doble circulación, hace que el tejido siga, por más que esté lesionado, necrosado, sigue llegando sangre por una segunda circulación y esto va a hacer a que sigan las bacterias al estar afectando esa zona, van a invadir el resto del organismo y van a producir endotoxemias. En el caso también, creo que habíamos dicho también en el caso del pulmón, en las broncoaspiraciones, estamos siempre hablando de productos que no se pueden eliminar por el movimiento ciliar del moco. Estamos hablando de productos que son realmente imposibles de sacar del parénquima pulmonar. A eso hace referencia esta parte. Vamos a compartir de vuelta. Bien. Quiero ir mostrándoles la foto, cómo se va viendo. Fíjense cómo se muestra el tejido.
ven que el tejido adquiere una característica. Bueno, ¿esto qué es, chicos? ¿La ven a la fotito de abajo? ¿La pueden visualizar? Sí, sí, la veo, profe, pero A ver, te la es muy muestro. chiquita, así que no distingo qué es. Esta fotito. ¿Se ve un poquito mejor? Sí, ahí sí se ve mejor. Bueno, esta creo que la habíamos visto cuando veíamos agentes no biológicos, distopías. Fíjense, les voy diciendo ya de lo que tienen que estudiar. Fíjense, ¿se acuerdan lo que es? Este es mesenterio, por lo tanto, ¿esto qué es? Ahí está Intestino, profe. tratando con los guantes, intestino. Es una intususcepción. Así se ve una intususcepción, una porción de intestino metida en otra porción de intestino. ¿Sí? Esto es una intususcepción. Fíjense que el intestino que estaba comprimido dentro de la otra región, fíjense la coloración que tiene. Una coloración oscura, violácea. Fíjense el tejido acá ha sufrido estrangulamiento, los vasos del mesenterio se han estrangulado en lo que ha estado el intestino intuseccionado. Fíjense en acá, cómo les parece que está ese estómago. Es un desastre, todo rojo, hemorrágico, de color oscuro, así se ve. Este típico de color es el ácido sulfúrico que producen las bacterias. Con la putrefacción se genera ese color oscuro. No sé si sintieron el olor del huevo podrido. ¿Se acuerdan de las bombitas de olor que se usaban en los años, muchos años atrás? ¿Han escuchado de las bombitas de olor? Sí, Sí, profe. Bueno, ya no sé si se usan, pero yo Sí, 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 se siguen usando a veces. ay, no. Bueno, viste que ese es el olor a azufre. Ese es el olor a azufre. Y que también es el olor, viste, cuando la gente divina va a vacacionar y se va a recorrer estos lugares donde hay muchos volcanes. Y cuando están en esos volcanes que están semidormidos, no sé si han escuchado, y van todas divinas a recorrer, a hacer el camino del volcán, todo fantástico. Y no se dan cuenta que muchas veces hay un olor que es insoportable, que es el olor del azufre. Todas esas cositas, así esas asociaciones se van a acordar porque es la forma de que ustedes tienen que pensarlo y asociar este tipo de alteraciones. El color, el olor, para que se den cuenta realmente que está podrido. Volvemos para atrás. Esta es la etiología. Estos son los agentes causales que en realidad son agentes causales de tipo mecánico, distopías de tejidos bien irrigados. Si yo le pongo, por ejemplo, distopías y demás de órganos del tubo digestivo, ustedes me tienen que poner que sí. ¿Por qué? Porque yo le estoy hablando de dos distopías, de dos alteraciones, de dos torsiones, de torsión intestinal, vólvulo gástrico. Esas cositas tienen que ir haciendo ustedes al ojo. Neumonía por aspiración, ¿se acuerdan cuando años anteriores hubo accidentes fatal con niños que habían aspirado estos brillantitos, estas brillantinas que se le llaman ahora, que usaban brillitos para poner a los, a los trabajitos en el colegio, que hubo problemitas de niños que los habían aspirado? Todos esos productos tienen muchos metales y esos productos aspirados no se pueden eliminar y produzco la muerte de las criaturitas con, con la aspiración de estos productos tóxicos que por eso ahora no se permiten en la primaria. Las mastitis por estáfilo, esa acotación al margen, pero todas estas neumonías por aspiración puede ser, chicos, desde un pasto que es mal tragado, que hace una falsa vía, una comida mal regurgitada, todo eso puede hacer, o por ejemplo un animal, ¿vieron cuando se dice muchas veces que los animales tienen que entrar y ir en ayunos para realizar cualquier tipo de práctica que necesite una sedación? Justamente cuando han comido y tienen un estómago lleno, las 8 o 12 horas que se piden tienen que respetarse. Cuando vos tenés estos procesos de sedación, generás un vómito, una relajación de la musculatura del estómago y producís el vómito y lamentablemente estas aspiraciones que hace porque el animal hace bocanadas porque vomita y está dormido, produce también neumonías por aspiración. En el caso de la mastitis por estáfilo, estamos hablando del proceso el estafilococo, es una bacteria que es normal en la superficie de la piel, sobre todo de las mamas, pero el estáfilo va a producir infección en las mamas
cuando está debilitada la pared, disminuida la defensa de la glándula mamaria, cuando está mal higienizada, cuando hay un aumento de la microflora, porque forma parte de la microflora externa de la piel. ¿Cómo se va a ver la gangrena húmeda? Ahí le dice la porción afectada, se va a ver tumefacta, blanda, pastosa, húmeda. Ahí les pongo en presentación. Se va a ver todas las características que indican que está el tejido. Sí va a estar, fíjense que dice tumefacta porque esa sangre está acumulada, está con procesos de hemorragia, blanda, pastosa, húmeda, de color oscuro, pardo verdosas y malolientes. Característica de esta es que tiene muy mal olor, que es por que genera esos olores de putrefacción. Y cuando el animal tiene una región afectada, que nosotros podemos determinar, esa región afectada de la gangrena húmeda siempre va a aparecer con menor temperatura corporal, porque hay un éxtasis venoso en realidad, no hay una buena circulación porque están estos procesos donde hay hemorragias. Va a haber falta de sensibilidad al táctil y al dolor. ¿Por qué? Porque van a estar afectadas también las terminaciones nerviosas. Entonces dicen cuando el animal, es más, muchas veces en pequeños animales cuando se afecta alguna patita, porque los miembros también se pueden afectar de gangrena húmeda. Hemos tenido, por ejemplo, en felino, hemos tenido casos de gangrena húmeda, post-traumatismo porque había sido atropellado. El animal realmente vos realizabas pruebas de punción en las extremidades y no la tenía, o tenía solamente una sensibilidad al dolor muy profunda. Entonces, todas esas características te van a indicar que el tejido está muerto. Microscópicamente vamos a ver una necrosis coagulativa y liquefactiva más la bacteria. Acá hay una asociación. ¿Por qué? Porque según el estadio en lo que vos lo encuentres a la gangrena, puedes encontrar el primer proceso de necrosis coagulativa con las bacterias, pero también él puede avanzar y dependiendo de la cantidad de contenido graso que tenga, o por ejemplo, si está muy invadida por neutrófilos que van a generar esas pus características de los abscesos, que va a ser tipo absceso, donde no hay unos bordes definidos, va a ser una necrosis coagulativa y lo que siempre tiene que estar presente son las bacterias de tipo saprófita. Estas bacterias saprófitas son las que van a formar el sulfuro cerroso y los ácidos sulfídricos de la putrefacción, que le dan el color y el mal olor. El color oscuro, que es oscuro verdoso, gris verdoso, si le quieren poner un color, y el olor que genera. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá? No, profe. Bueno, estas son como se ven. Y ahora vamos con la gangrena gaseosa. Esta gangrena gaseosa muchas veces la van a encontrar junto con gangrena húmeda, porque es un tipo especial. Está producida por las exotoxinas liberadas por los bacilos anaerobios, o sea, los que no necesitan aire para vivir, del género Clostridium. Este es característico de los Clostridium. Por ser bacterias esporuladas, van a desarrollar en tejidos vivos como materia orgánica muerta. O sea, son saprófitas y patógenas, significa que están en tejidos muertos. Es característico de esta gangrena el edema maligno y mancha, que también se llama así, donde se va a producir... Profe, disculpe que le interrumpa. ¿Se le puede acercar un poquito el micrófono? Se le escucha más bajito todavía. Ah, bueno, gracias por avisar. En general, esta gangrena gaseosa va a producir gas. Estas se generan mucho gas y no hay un detalle arquitectónico ni celular y solamente puedes encontrar en el caso del exceso de las bacterias en los tejidos muertos y las burbujas de gas. ¿Cómo se ve? Esperen, no tengo. Solamente acá, ¿viste? Fíjense en la parte de abajo, en esta foto que está acá abajo, muestra el bacilo, el bacillus anthracis. Pero, ¿viste cuando hablamos de la forma de las bacterias, cómo se ven microscópicamente? Este es un bacilo. Y esos circulitos que ven acá son glóbulos rojos, para que ustedes relacionen el tamaño de las bacterias. Me parece raro que no haya fotos de gangrena gaseosa, pero ya les voy a buscar un par para dejarles. ¿Qué más? Hasta acá nosotros terminaríamos con lo que es gangrena. ¿Listo?
Nosotros ahora deberíamos empezar con otro tema que es la apoptosis. Bien. Em, ¿Saben algo de la apoptosis, chicos? ¿Qué es? Que era la muerte de la célula causada por ella misma, digamos. Bien, muy bien. Ramada. Chicos, ¿han visto el video del aula virtual? No sean malos, 15 minutos le va a llevar. Después se van a hacer los apurados, ¿no? Y me dice que le suban cosas y ni las ven, están avisados. Escuchen, chicos, vamos a hacer ahora un deje antes de empezar una apoptosis. 5 minutos, me voy a buscar un mate y volvemos, ¿dale? Así hacemos el tema nueva apoptosis, lo hacemos todos juntos y después seguimos. Nos vemos en un ratito, chicos. ¿A la foto? Sí, ahora Sí, sí. ahora sí. Bueno, eso le quería mostrar. Este es el intestino con una gangrena gaseosa. Y podríamos decir que es una gangrena húmeda. Y después cuando vos veas la cantidad de contenido de gas, vas a decir que es una enfermedad gaseosa. Y cuando ya describas que es por causa de un clostridio, vas a decir que una gangrena gaseosa con todos los nombres, con todos los números que dicen que es una gangrena gaseosa por clostridio. ¿Qué es lo que pasa? El animal se te va a morir con una serie de características: hinchados, se producen muertes repentinas, muertes súbitas y un montón de sintomatología. Yo de lo único que estoy hablando acá es del síntoma, de los signos, perdón, que ustedes van a encontrar en el animal diciendo que el tejido está afectado por este tipo de gangrena. Y es gaseosa porque produce siempre mucho gas. ¿Qué es lo que quería mostrar? Cómo se ve ese intestino. eh, Fíjense que realmente parece un embutido porque el intestino está impactado, está lleno de gas, está con ese color brilloso, hemorrágico, oscuro por la presencia de los productos también de las bacterias. Eso le quería mostrar como para que le quede la imagen de lo que es la gangrena. Es putrefacto realmente cuando vos cortás eso, sale un olor que es insoportable, así que quiero que quede claro qué es la gangrena. ¿Mm? La Profe, gangrena disculpe, gaseosa. una pregunta. Sí. En el campo una vez vi un caballo dado vuelta, digamos, con todo el estómago, toda la parte abdominal inflamada al punto de explotar y quería preguntarle, supuestamente fue muerte con veneno de serpiente, quería preguntarle si eso es un ejemplo de gangrena gaseosa. Ay, a ver, me lo volvés a repetir que no te escuché bien. Sí, que en el Ahora sí. campo, ¿ahí me escuchás? Que en el campo vi un caballo totalmente inflamado, supuestamente murió por veneno de serpiente. Quería preguntarle si ese era un ejemplo de gangrena gaseosa. Después flotó el animal también, el olor fue impresionante. ¿El animal en sí, el cadáver entero está hinchado? ¿Cómo? ¿El cadáver entero está hinchado? La parte más que nada abdominal, Ajá. tirando para el tórax, todo eso totalmente inflamado y después flotó el animal y el olor se sentía a kilómetros. Bueno, ¿sabés qué pasa? Ahí tenés, lo que pasa es que ahí está un problema. ¿Por qué? Porque vos tenés ahí ya la putrefacción por la autólisis y la fermentación bacteriana por las bacterias normales de la flora intestinal. ¿Qué es lo que pasa? Vos, por ejemplo, ahí ya no sería una gangrena porque en esta es una variedad de necrosis con bacterias putrefactas todavía en el animal vivo. ¿Vale? No significa que vos no hayas tenido un proceso de gangrena sobre ese caballo. ¿Qué es lo que pasa? Después vas a tener el animal cuando muere, que no necesariamente puede haber muerto por las bacterias en el intestino. Normalmente todos los procesos autolíticos y heterolíticos que se le llaman, que van a producir la muerte celular de distintos tejidos, y si el animal, por ejemplo, ha comido en las últimas horas y después ha muerto, todo ese material se va a podrir dentro del animal y va a hacer que aparezcan procesos de putrefacción, pero va a tener que ver más con la autólisis propia del cadáver después de la muerte. Generalmente cuando nosotros hablamos de estos procesos de gangrena, hablamos de una región del organismo afectada en el animal vivo todavía, que después va a llevar a la muerte, obviamente que sí, porque en general las enfermedades clostridiales llevan a la muerte, es muy difícil sacar un animal de este proceso. Entonces,
En ese caso, vos ahí sí tenés procesos de que ya cuando veamos necropsia, vas a ver que son procesos, ay, me estoy quedando sin batería, que son procesos más que tienen que ver con la autólisis y con la fermentación de las bacterias normales. Esperen un segundito que enchufo la compu, dale. Pero sí va a cumplir varios requisitos. Sí va a tener el mal olor porque las bacterias saprófitas van a sumar porque van a empezar a multiplicarse porque ya no hay sistema de defensa que las frene. Y las clostridios, todas las otras bacterias normales del intestino y sobre todo los que están en el ciego, fermentan una maravilla. Por eso esos animales cuando se produce la muerte en el campo, lo ideal es que se lo mantenga, se haga la necropsia lo más rápido posible para que no los procesos de autólisis te enmascaren la real causa de la muerte del animal. Entonces, o si no, mantenerlo en frío, avisar que lo has movido y lo mantenés en un lugar, no vas a tener un freezer para meter un caballo, obviamente que no, pero sí resguardado del sol o de los cambios bruscos de temperatura para que vos puedas realizar una necropsia. Después todos los animales y todo el tejido muerto es invadido por bacterias saprófitas porque es la ley, si está en el campo en estas condiciones, ¿vale? Aguantame que enchufo la compu y seguimos. Ahora sí, ya que hemos presentado lo feo de gangrena, lo mal olorociente, lo mal oliente de gangrena, ahora podemos avanzar y vamos a hablar sobre apoptosis. Ahora sí. Escuchen. Vamos a hablar ahora sobre apoptosis. Todas esas cosas que yo por ahí les digo, que les hablo tontera, que hablamos cosas o les digo palabras, o les digo cosas, es para que también se despierten. Todas estas formas por ahí de dar clases para tratar de hacerlo un poquito más amena, para que ustedes puedan también participar, se sientan relajados, más allá de que una muchas veces puede parecer un poco ridícula por las cosas que le diga o que las trate como chiquitos, es por una cuestión de estilo personal, eso les quería aclarar, pero sí me gustaría también decirles, y esto va en serio, que cuando nos tenemos que poner serios para evaluar, para tomar, para hablar sobre contenidos, lo vamos a hacer. Todo lo que por ahí uno le dice en clase o por ahí trata de que ustedes respondan de alguna manera es para mantenerlos despiertos. Porque es muy difícil hablar muchas veces ahora somos 20, pero hablar con 20 alumnos que ya son grandes, que tenemos que mantenerlos motivados para que ustedes hagan la clase, para que presten atención, para que enganchen los contenidos, para que les surjan dudas, para que participen y demás. Todo esto de que uno por ahí le dice palabras como maloliente, pero ustedes me digan, no, profe, maloliente, es para que participen. Hasta esas mínimas cosas que uno por ahí establece y que parecen tonteras, es para que ustedes participen. Así que me gustaría que traten de ir leyendo, viendo algo, como por ejemplo saber qué es la apoptosis, saber alguna cosita. Si no tienen tiempo de leer los PowerPoint que ya están subidos, traten de ver aunque sean los videos que justamente hablaban de estos temas. Ya tengan en cuenta, ustedes me digan, bueno, la toxina de las festucas es tal, que produce la gangrena seca, porque ya lo han visto y está subido como agentes no biológicos, está en dos partes, en la presencia de toxinas y está como micotoxicosis cuando hablamos de los agentes productores como los hongos. Así que todo eso que yo les voy diciendo, traten de ir teniéndolo en cuenta, ¿vale? Vamos a seguir, chicos, ahora con la clase. Vamos a, ahora sí les comparto el PowerPoint de apoptosis. Como bien le decía la compañera, la apoptosis es la muerte celular programada. ¿Qué significa esto? Toda célula va a vivir un tiempo determinado,
está determinada por sus genes, por sus ácidos nucleicos, y que esta apoptosis va a obedecer a procesos, como le dice, fisiológicos o patológicos. Lo normal es que toda célula tiene un proceso de vida en el cual después es reemplazada por células nuevas porque ya ha cumplido su función. Dice el libro, y también lo van a escuchar, que dice que es un fenómeno altamente regulado y genéticamente determinado. Por estos motivos, tiene un rol fisiológico en la modelación y renovación de los tejidos. ¿Por qué? Porque después van a ver, cuando hablamos de embriogénesis, hay muchas células y tejidos que no se van a formar porque dan características al animal finalmente. Por ejemplo, el caballo tiene 4 patas y se va a desarrollar un animal de 4 patas. Si tuviera una quinta pata o se desarrolla alguna célula que no debería estar para producir la formación de algún miembro o algún apéndice que no debería tener, las células van a sufrir apoptosis. Cuando no sucede eso, se producen malformaciones congénitas o hereditarias. Tiene que ver la regulación del tamaño de los tejidos. Esto va también a regular el tamaño, o sea, van a crecer hasta un momento determinado y después no deberían seguir formándose. Por lo tanto, la apoptosis es un elemento que va a mantener de por sí, se dice, una función homeostática, pero más que homeostática es una función de tipo regulatoria. Bien, por lo tanto, los procesos de apoptosis nosotros los vamos a ver durante la embriogénesis por destrucción de células que no vamos a necesitar en la vida adulta o extrauterina. Va a producir involución dependiente de hormonas en las glándulas endometriales y tejido mamario. ¿Se acuerdan cuando nosotros hablábamos sobre los procesos? ¿Qué procesos sufren las glándulas endometriales de alteraciones del crecimiento que ya hemos visto? Hemos dicho cuando el animal está en gestación. El endometrio del útero. ¿Qué proceso sufre en un animal en gestación? Hola. Dale, sí lo hemos visto. ¿Qué proceso sufre el animal en gestación? Alteraciones de crecimiento. Vamos, piensen. ¿No se acuerdan? ¿Hiperplasia, profe? Sí, uno de ellos es hiperplasia, donde sufre un aumento de tamaño con multiplicación de células. Y el otro que también... Perdón, profe, justo se me cortó, no escuché si me dijo algo. Sí, uno de ellos es hiperplasia, que produce aumento del número de células. ¿Y qué más sufre? El útero gestante. Y hago la aclaración del endometrio, porque la otra vez me dijeron barbaridades en un final. ¿Qué más sufre el útero gestante y la glándula mamaria? Hipertrofia. Hipertrofia. Lo otro es que aumenta de tamaño la célula. No solamente se tiene la capacidad de multiplicar como todo epitelio, sino que tiene la capacidad también de aumentar de tamaño. Porque yo no necesito solamente por los meses que dura la gestación. Después de eso, ¿qué hace esa célula? No es que se achica de golpe, no sufre una atrofia. Guarda, son términos que ustedes tienen que ir incorporando. Algunas sí van a sufrir un proceso de disminución de tamaño, pero en general, y las células que están de más van a sufrir este proceso de apoptosis. ¿Ya? Directamente se van a desaparecer, por decirlo de alguna manera, y ya vamos a explicar por qué. En el caso de la glándula mamaria pasa exactamente lo mismo. Yo necesito producir leche de una determinada época, de la cual después esas células que han sido completamente estimuladas, que se han multiplicado, necesito también eliminarlas. ¿Y qué es lo que pasa? No voy a producir un proceso inflamatorio, no se me va a morir la célula como un proceso de necrosis. ¿Qué es lo que voy a buscar hacer? Vamos de vuelta a PowerPoint. Va a tratar de sufrir apoptosis. Por eso dice involución dependiente de hormonas. Entonces la estimulación hormonal va a hacer que estos tejidos aumenten de tamaño, se multipliquen y después voy a producir apoptosis de las células que ya no necesito.
Pérdida de células en poblaciones proliferantes, células de las criptas intestinales o muerte de células neoplásicas. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros, por ejemplo, vamos a tener, dice pérdida de células en poblaciones proliferantes. Nosotros tenemos, ¿qué hacen las células de la cripta intestinal? ¿Qué hacen las células de la cripta intestinal? ¿Ideas? ¿Alguna idea? Y son las que constantemente se están produciendo, intercambiándose en realidad. Claro, son las que van a reemplazar las células que después van a estar reemplazando la del lumen intestinal, que son las que se produce la descamación, que cumplen su función y después mueren. Bueno, participan en ese recambio de esas células. Y también muerte de células neoplásicas. ¿Se acuerda que yo le dije que las células neoplásicas son todas aquellas células que tienen una alteración en el ADN que hace que se multipliquen indefinidamente? Entonces la apoptosis también es un mecanismo que es más en los tratamientos, últimos tratamientos oncológicos, tratan de tener en cuenta de cómo activar este proceso. ¿Por qué? Porque en oncología, cuando nosotros usamos radioterapia, quimioterapia, todo este tipo de alteraciones, nosotros vamos a destruir las células que tienen rápida multiplicación, porque atacamos específicamente las células neoplásicas, pero queremos atacar específicamente. Pero además, también destruimos todas las otras células del organismo que tienen una rápida multiplicación, y destruimos las células de recambio de la médula espinal. Entonces, producimos la inmunosupresión, la anemia, producimos un montón de efectos indeseables, destruimos las células del intestino, porque alteramos también la muerte con estas quimioterapias y demás, de las células de las criptas intestinales, las células de los epitelios para reemplazo. O sea, realmente la quimioterapia destruye todas las células que estén en multiplicación en el organismo. Entonces, se busca, como tratamiento oncológico, ver mecanismos para activación de la apoptosis. Ya van a ver que ese es un futuro. También produce la desaparición de linfocitos T autorreactivos en el timo durante el proceso de maduración, en el desarrollo embriogénico. Cuando nosotros tenemos linfocitos, ¿se acuerdan cuando se produce la diferenciación, la estimulación de linfocitos T y B? Los linfocitos T que se producen en el timo, ¿se recuerdan algo de eso? Que parece la glándula tímica, que después se produce involución. También se evita la producción de linfocitos T autorreactivos con este proceso de apoptosis. Y cuando dice abajo en 5 alteraciones del ADN por noxas leves, se refiere a que no hay un proceso neoplásico, pero cualquier alteración que se pueda producir. ¿Por qué? ¿Qué puede alterar el ADN de mi célula, de cualquier célula del organismo? ¿Qué creen ustedes? Radiaciones, profe. Muy bien. Radiación que lo puede destruir. ¿Qué más te puede alterar el ADN? Sustancias químicas, también estar expuesto. Muy bien, Abigail. Sustancias químicas también te lo producen alteraciones, ¿sí? Todos esos pequeños cambios, lo detecta, se detecta la célula que hay un cambio, que hay alguna alteración, y va a sufrir un proceso de apoptosis. Muy bien. Siempre vamos a estar hablando de agentes biológicos. Bien. Este fotito, creo que está en el libro en el Thomson, si no me equivoco, pero si no también se los voy a poner, muestra una célula normal. Mira, esta sería una célula normal, a grandes rasgos. ¿Esto qué sería? ¿Qué representa esto, chicos? Lo que marco ahí con el mouse. ¿Qué representa esto? Profe, yo no sé si yo no veo No o se no ve. se ve lo que marca. Ah, bien. No se ve el puntero. ¿No se ve el puntero? Bueno, fíjense la célula de arriba, el circulito. ¿Ahí lo ven al puntero? No. ¿En la parte azul? No. ¿No? ¿No? No, no se ve. ¿Sabes por qué? Porque debe ser que estoy en presentación. Me voy de vuelta. ¿Acá lo ven? Ahí sí. Ahora sí. Ahora lo vamos a poner así. Bueno, es lo que le quiero mostrar. ¿Esto representa qué? El núcleo, El núcleo. ¿Esto qué representa? las organelas. Mitocondria.
No, la mitocondria la representa esta como zapatilla. Ah, es que se tapaba. El retículo Parece un Aparte retículo, Golgi, el profe. retículo endoplasmático. Muy bien. ¿Por qué les muestro las organelas? Porque ustedes recuerden que la tienen que estudiar para lesión celular y alteración de las organelas se manifiestan en estos dibujos que son más que esquemáticos, pero lo que tiene de lindo que vos vas a ver cómo se produce el proceso de apoptosis. Cuando nosotros hablamos de necrosis, habíamos dicho que nuestra célula se destruye por la liberación de las enzimas lisosomales, se produce desnaturalización de proteínas, el núcleo se contrae, se vuelve hipnótico, sufre cariorexis, cariólisis, se produce la disgregación y se destruye la célula en forma desordenada. Y se acuerdan que hay células inflamatorias, aunque sea leve, pero que después van a fagocitar todas estas células. Los restos celulares de este proceso con liberación de enzima, y hay liberación de enzima, cambian la estructura, cambia la coloración de la célula. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el citoplasma se pone de color rosado, muy rosado, por la desnaturalización de proteínas, y cuando entra calcio le agrega ese color lila, azulado? En el caso de la apoptosis, es un proceso ordenadito, donde yo voy a producir la activación de las enzimas endonucleasa y voy a hacer que esto se transforme en diferentes, voy a enrollar a través de mi membrana diferentes paquetitos y diferentes restos celulares. Entonces todo va a ir ordenadito, empaquetado, para poder ser reutilizado por otras células, por las células vecinas. Y otra gran diferencia que después lo voy a volver a recordar, es que el proceso de necrosis son de una alteración que producen muchas células al mismo tiempo. Y el proceso apoptótico es un proceso unicelular, donde solamente una célula va a sufrir este proceso de manera que no genera un proceso inflamatorio, no activa la respuesta inmune del organismo. ¿Eso queda claro? Bien. Vamos para el otro lado. Vamos a la patogenia. ¿Qué es lo que pasa en esta célula? Ahora sí, los pongo en presentación, chicos. ¿Está en presentación? No. ¿No? Bueno, se ve que se enojó de vuelta la compu, ya no me lo presenta. Escuchen, chicos, acá vamos a ver, no sé si llegan a leer bien lo que es la patogenia. Sí, sí se lee. Sí, sí se ve. Se ve bien, Cuando profe. dice que el estímulo va a depender del tipo celular, va a depender que hay diferentes tipos de estímulos, alteraciones del ADN, porque ya llega por una estimulación hormonal, porque ya pasó la estimulación hormonal. Va a depender siempre de la célula de la cual se esté hablando. ¿Qué es lo que se produce en la apoptosis? Se produce una condensación de la cromatina y segmentación del ADN, y los pares de bases que se forman en las 180 y 120 pares de base están mediados por una endonucleasa, que es la enzima sensible al calcio y al magnesio. Se produce la retracción, cambio del volumen celular, el citoplasma con aumento de coloración, eosinofílica o basofílica, y se va a observar la fragmentación nuclear y citoplasmática, con desprendimiento de las células vecinas. Ya les voy a mostrar a qué se refiere. Se van a formar lo que se llaman cuerpos apoptóticos, que es cuando esa célula engloba todas sus partecitas, todas sus partes, se forman cuerpos apoptóticos, están rodeados por una pequeña membrana. Y esos cuerpos apoptóticos van a ser fagocitados por los macrófagos que están presentes en los distintos tejidos, o por las células vecinas que van a adquirir características fagocíticas, porque van a guardar esos nutrientes, esos restos celulares, para uso propio. Estos se van a activar a través de receptores de superficie que permiten la unión y el englobamiento sin liberación de enzimas. Y esto hace que no haya una reacción de tipo inflamatorio. Es un proceso individual, unicelular, y no produce respuesta inflamatoria. ¿Queda claro? En el trigo, utilizan o tienen descargado el trigo, el proceso de apoptosis hablan con activación de las distintas capas y hablan de diferentes vías. Lo pueden leer, los va a ayudar un poquito a entender que es una cascada de reacciones y de activación de enzimas para producir este proceso. Fíjense, en este esquema, que si no me equivoco es de Robbins,
se van a ver los cuerpitos apoptóticos con los ligandos para los receptores, ¿ven? Siempre se representan, viste, los ligandos con como etiquetas o pequeños papelitos o pequeños trozos, que son proteínas, generalmente siempre son proteínas, que van a hacer que, estos ligandos van a hacer que la célula receptora no genere liberación de enzimas ni activación de lisosomas. Entonces, fíjense, en acá yo englobé todos mis restos celulares, parte del núcleo, parte del retículo endoplásmico y demás, y se van a unir específicamente a las células vecinas y se la va a deglutir. El macrófago se lo va a comer, este es un macrófago. Pero las células vecinas hacen la misma relación. Recuerden que estos macrófagos son los monocitos que están presentes como pequeños centinelas en distintas partes del organismo. ¿Sí? Y así se produce la unión y la incorpora el material liberado de la célula que ha sufrido apoptosis. Esto es lo que aparece en el libro viejo, si no me equivoco, del Thomson, si no me equivoco. A ver, déjenme pensar, no sé si está en el Thomson o en el Cheville. No, en el Cheville está esto de la señalización, integración, y en el trigo está la activación de las vías intrínsecas y extrínsecas y las capasas, cómo se activan las diferentes capasas que son estas enzimas. Pero esto es como para darle un pantallazo de lo que ustedes después van a ver en el Cheville. Habla de distintos procesos, donde hay un proceso de señalización, que son señales transmembrana, que van a inhibir o no los procesos de la muerte celular. Acá le dice que hay ausencia de FC, factores de crecimiento, liberación de enzimas y linfocitos citotóxicos, o sea que no va a haber una respuesta inmune, eso es lo que quiere decir en el proceso de señalización. Después control e integración, acción de proteínas que reaccionan con señales de la muerte en el programa de reejecución final. Esto es lo que después explica Trigo, pero básicamente a mí lo que me interesa es que ustedes entiendan hasta este punto, y estos son los nombres que reciben las distintas porciones de las proteínas que van a producir la regulación de la permeabilidad mitocondrial. A mí lo que me interesa de esta parte es solamente que ustedes entiendan el proceso como unicelular, quiénes son las células que después lo van a fagocitar. Estas atrás. Y sí podemos leer lo que quizás está un poquito más aclarado, el trigo, como para ver la activación de las enzimas. Porque esto a ustedes no les dice nada, solamente hacen una presentación de cómo se va a integrar y cómo va a englobar las distintas porciones de las células que han sufrido apoptosis. Por lo tanto, no se hagan mucho lío porque no está claro en el Cheville. Lo pueden leer y después leen el trigo. Estos procesos que marca la señalización, control e integración y la ejecución, que es lo último que pasa, donde es una extinción de proteasas, activación de la cascada de otra enzima, los cambios nucleares, el cambio de la forma, la degradación del ATP, la eliminación de las células muertas, es lo que a mí me interesa que ustedes entiendan. Fíjense en este tejido en la foto de abajo. Nosotros acá, esto es hígado. Para que ustedes se queden claros, son hepatocitos. ¿Por qué muchas veces se busca el hepatocito? Porque es la célula más fácil de visualizar, es cúbica, tiene un núcleo grande, un citoplasma que es amable para visualizarlo. Y acá, fíjense, lo que me gustaría marcarle es que esta célula que está con la flechita, esta célula que está ahí, está sufriendo un proceso de apoptosis. Fíjense que se ve la célula, ese espacio en blanco es el espacio que está dejando esa célula que va a ser ocupada por otra célula. Pero básicamente, fíjense, se produce la retracción celular, se produce la formación de los cuerpos apoptóticos, se van disgregando, ya el núcleo está con una cariorexis, porque ya está el núcleo fragmentado. Fíjense que no hay proceso inflamatorio, no hay células inflamatorias, células de la sangre que estén llegando para deglutir. Esta está en un proceso de apoptosis, está recién produciendo la retracción celular sin acción de otra célula. Pero fíjense las células de acá del costado, sí está haciendo un englobamiento, ya está esperando que se formen los cuerpos apoptóticos. Este cuadro que les muestro al final les va a servir muchas veces para comparar un proceso del otro. ¿Por qué?
porque es importante que ustedes lo tengan en cuenta para no olvidarse. Pregunta de final es esto, diferencia de apoptosis y necrosis, viendo que se da en clase y muchas veces los chicos han fallado. Pero lo que sí tiene que quedar claro, que no es lo mismo la necrosis que la apoptosis, en el sentido de que la necrosis siempre es patológica, porque la gente que lo produce y la muerte celular no es establecida genéticamente, es producida